Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal si hoy, en vez de la queja o el reclamo, levantas tu voz para agradecer por todas las bendiciones que te da tu Dios amado? Oiga, qué maravilloso, ¿no? Muy buenos días, bienvenidos a este hermoso tiempo de bendición de Tu propósito en mí. Definitivamente el llamado de parte de Dios hoy para nosotros es que no permitamos en nuestra boca o el reclamo, sino más bien que abramos nuestra boca para agradecer al Padre Celestial por tantas bendiciones que nos da a diario. Dios te sorprende y me sorprende con tantas cosas maravillosas que Él nos da, mucho más de lo que merecemos. Y esta es la oportunidad para decirte muy, pero muy buenos días en Cristo Jesús. Proverbios 17:16 dice así en el nombre de Jesús, siendo nuestro proverbio para reflexionar. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? La Nueva Traducción Viviente lo dice. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. El necio se caracteriza porque precisamente no quiere aprender. La insensatez lo gobierna, por lo cual lo que va a vivir no es una vida muy gratificante, no es muy buena, así que no te lo recomendamos. Es mejor vivir como Dios manda en su palabra. Algo muy importante que nos enseña este proverbio para reflexionar en el día de hoy es que definitivamente lo primero que hay que hacer con una persona necia es tratar de que entre en razón, pero si no entra en razón y no quiere aprender, es mejor no pelear con ella, es mejor dejarlo a un lado y esperar que definitivamente esa necedad sea desarraigado de su vida y que nosotros aprendamos a tener paciencia con cada uno de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros familiares, ser sabios, entendidos para poder vivir conforme a lo que Dios quiere, nunca con peleas, sino más bien es mejor desistir que seguir insistiendo muchas veces y más cuando hay necedad en el ser humano. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde y hoy sea un día lleno de muchas oportunidades y grandes bendiciones para ti. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Y aquí en 1 Juan 1, versículos 1 y 2, damos inicio a esta hermosísima carta. No estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de las cartas de Juan, que son 3. Y vamos iniciando con esta primera carta donde Juan establece que su testimonio se centra en la palabra de vida, Jesucristo. ¿Quién es la vida? Jesucristo, quien existía desde el principio, desde la fundación del mundo, desde antes. Y allí fue oído, visto, contemplado y tocado por los apóstoles. Y fue revelado como la vida eterna que estaba en el Padre. Juan busca que sus lectores experimenten comunión con Dios y con los creyentes a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, qué bueno es cuando usted y yo podemos entender que Juan comienza con el centro de la relación, Jesucristo, lo que era desde antes, desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo que es Jesucristo de vida, el verbo de vida que es Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando la palabra dice lo que era desde el principio, el principio del que escribió Juan no es el principio de este mundo, ni es el comienzo de la creación, es el comienzo de Génesis 1:1 y Juan 1:1, el comienzo que hubo antes de que hubiera algo, cuando lo único que existía era Dios. El comienzo de Génesis 1:1 es simple.
en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio de Juan 1:1 es profundo. En el principio era el verbo con mayúscula, que está hablando de Jesucristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan nos lleva de regreso a este tiempo en la eternidad pasada para encontrarnos con aquel, hablando con aquel es con mayúscula, refiriéndose a la vida del Señor Jesucristo, aquel que era desde el principio es Cristo. De quien sea o de lo que sea que haya escrito Juan, él dijo que su sujeto era eterno y por lo tanto era Dios, porque el sujeto existía antes que todo lo demás y era la fuente y la base de la existencia de todas las cosas. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Él es testigo, no está hablando de cosas simplemente ficticias o cosas que le han dicho. No, él es testigo de la manifestación del poder. Esto indica que este ser eterno, el que era desde el principio, el Señor Jesucristo, vino a la tierra y Juan, entre otros, experimentó personalmente a este ser eterno. Oiga, ellos tuvieron la oportunidad de ¿qué? De compartir literalmente con el Señor Jesús. Entonces, no entregamos nada de oídas, nada por tradición, nada por conjetura. Hemos tenido la mayor certeza de todo lo que escribimos y predicamos. La idea es que este sujeto eterno de Juan ha sido oído de manera audible, visto físicamente, estudiado insensatamente, lo hemos contemplado. Qué rico usted y yo poder saber que a Cristo lo podemos estudiar, lo podemos escudriñar, lo podemos colocar como un estilo de vida. Él es nuestro referente a seguir. Esposita hermosa. Amado mío, y algo que me apasiona de este versículo, que me parece muy hermoso, y de toda la Biblia, es que el centro de la Biblia, el centro del mensaje de la Biblia es Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento ha sido Jesucristo. Desde Génesis capítulo número 3, capítulo 3, versículo 15, hablamos de Jesucristo. En el tabernáculo se habla de Jesucristo, en el templo se habla de Jesucristo. Todo ha sido Jesucristo. Dios nunca nos lleva a poner nuestra fe en un santo, en un ídolo, en una mata, en nadie, en unas otras ciencias, sino solamente en Jesucristo. Y encontramos aquí de Juan, el apóstol amado, encontramos algo muy hermoso y dice que él está contando de algo que es una experiencia real. Él no está contando algo que otra persona le contó, no. Él pudo tocar al Señor Jesús, él pudo palparlo, él pudo mirarlo, él pudo comer a la mesa de él. Se le manifestó el amor del Padre a través de Jesucristo. Dice la Biblia que estaba con el Padre, pero Dios lo manifestó a los seres humanos. Qué bueno que a través de estas porciones bíblicas nuestra fe se aumente. ¿En quién? En Jesucristo. Que fue Jesucristo el que murió por ti, que murió por mí. Qué bueno que nosotros también entendamos que necesitamos empezar a tener experiencias reales con el Señor Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, para que no digamos, es que me dijo mi pastor, me dijo el hermano, me dijo la hermana, me dijo aquel fulanito, me dijo mi mamá. No, es que yo conozco, que hablemos de experiencias propias. Realmente eso nos ayuda mucho a cada uno de nosotros, y cuando tenemos experiencias propias hablamos con autoridad, hablamos definitivamente con convicción, y eso es lo que va a permitir que las vidas sean cambiadas y transformadas. Así que tú y yo somos los que decidimos, queremos empezar a tener a Jesucristo realmente con experiencias propias o lo que nos dicen de los demás. Es importante, miren, muchas veces nos dicen, mire, la comida de tal lugar es muy buena, y podríamos de referir y decir, no, es que a mí me contaron que la comida de tal restaurante es buena, pero tú ya la fuiste a probar. Pues no, porque no he tenido el dinero, no, porque no he tenido la oportunidad. No, pues no nos sirve esa referencia. Nos sirve a alguien que haya ido realmente y lo haya vivenciado a sí mismo. Si tú quieres ser definitivamente un instrumento muy grande en las manos de Dios, empieza desde ahora a tener experiencias personales con el Señor Jesucristo.
Oremos y digámosle, Señor Jesús, gracias porque tú no estás lejos de nosotros. Cada que una persona se quiera acercar a ti, tú estás interesado en manifestarte a Él. Hoy te damos gracias porque nosotros personalmente somos testigos de la gloria tuya. Hemos visto la manifestación de tu gloria, la hemos experimentado, la hemos tocado. Señor, asimismo, Juan está diciendo que él tuvo experiencias reales con el Señor Jesús. Señor, glorifícate en nuestra vida. Hoy te abrimos las puertas de nuestro corazón para que tú entres a morar en nuestra vida y podamos tener experiencias maravillosas que marquen nuestro caminar hacia el cielo, papá. Que, Señor, en esas experiencias contigo seamos improntados para, Señor, nunca salirnos de tu presencia, tener una comunión real con el Dios Todopoderoso, amarle con todas nuestras fuerzas, inclinarnos a hacer solamente lo que Él nos manda, papá. Señor, gracias porque tú no estás lejos, tú estás cerca y te quieres manifestar a cada uno de nosotros. Hoy te damos muchas gracias porque yo personalmente te he experimentado a la edad de 23 años. Tú viniste a mi vida y me cambiaste, diste una transformación total a mi vida, me hiciste una nueva criatura. Soy testigo del poder tuyo, Señor. Yo lo he vivido, he tenido experiencias contigo. Por eso hoy estoy seguro que puedo hablar de un Cristo que cambia, que transforma y que nos salva. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué rico esa mañana, en el nombre de Jesús, declarar que las puertas y las ventanas del cielo son abiertas para que su bendición venga sobre ti y sobre toda tu familia en Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Amén. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí. Un nuevo día.